que disfruten la sesión. Gracias, Doc. Si gusta, iniciamos. Muy buenas noches a Claro. todos. Hola, buenas noches a todos. Pues básicamente el objetivo de esta clase es mostrarles y darles una breve introducción acerca de esto que se ha venido platicando, ¿no? Que se ha venido trabajando, en el cual pues llega a nosotros como médicos, a los pacientes de gran forma, de alguna manera, el factor de transferencia, ya que estamos frente a tantos trastornos del tipo inmunológicos, alteraciones de cualquier tipo debido a todos los cambios que se han presentado, tanto genéticos, alimentarios, los cambios en el modo de vida. Todo nos está llevando a precisamente las alteraciones inmunológicas, o más bien los cambios a nivel inmunológico que no nos están permitiendo la adaptación. Entonces, llega a nosotros, pues de alguna forma, el factor de transferencia. El factor de transferencia, pues básicamente es un extracto dializado en el cual trae principalmente componentes de gran importancia. Si nosotros recordamos acerca del funcionamiento del sistema inmune, que todo se trabaja a través de marcadores, a través de señalizaciones, a través de células principalmente, que son las células que se encuentran en el sistema inmune, las células blancas que se encargan de esto. Pero básicamente las células blancas funcionan gracias a las señalizaciones que se dan a cabo en el medio inmunológico, ya sean por transmisores inmunológicos o señalizaciones endocrinas o aminoácidos, péptidos, todo esto, que nos dan el poder dirigir y el poder entender de forma adecuada lo que es el sistema inmunológico. Básicamente, en nuestra clase, pues vamos a hablar un poquito de lo que es la la historia del factor de transferencia. Ujú. El factor de transferencia fue eh, trabajado por primera vez, o sea, por sustancias naturales, eh, por el médico Henry Shore en 1949, el cual era un inmunólogo estadounidense que se dio a la tarea de poder investigar y describir de tal forma cómo poder transferir la señalización o cómo poder transferir la capacidad inmunológica de un cuerpo a otro, de un individuo a otro, especialmente entre individuos, acerca de alguien que ya había tenido contacto previo con algún alergeno, con algún contagio previo, poder transferir de tal forma la información genética, más bien la información inmunológica, para que éste pudiera tener el resultado de la estimulación. Ujú. Dentro de su historia comienza con los experimentos de Mary Chance en 1942, previamente al que hace el inmunólogo Henry, quien demostró que las células eran capaces, las células principalmente de los cobayos inmunizados, eran capaces de transferir inmunidad a los cobayos no inmunizados. ¿Qué quiere decir? Si nos recordamos un poco de inmunología, cómo de tal forma traer información de un huésped a otro sin transferir propiamente lo que era el agente patógeno, ¿sí? Entonces, de tal forma, Merrill eh, comienza a hacer investigaciones ya en los cobayos, eh, para poder depositar la información celular, la información importante para una respuesta rápida. Ujú. Lo que yo siempre les comento cuando hablamos de inmunología, desde cualquier perspectiva inmunológica, ya sea en este caso por el factor de transferencia, ya sea por las automovacunas, ya sea por la sueroterapia, ya sea por la sonoterapia, siempre les comento
que nuestro sistema inmunológico todo el tiempo está de tal forma preparado para poder atacar, pero esto nos lleva a un proceso de adaptación, lo que llega la gente, en lo que viene la respuesta antígeno-anticuerpo. Ujú. Entonces, en definitiva, el hecho de nosotros poder trabajar y estimular de tal forma a individuos los cuales no fueron previamente sometidos a esto, de tal forma darles las herramientas para que en algún momento se esté cercano al fármaco, más bien cercano al agente y poder responder de forma adecuada. Eso era lo que estaban haciendo, ¿sí? De la misma forma, más o menos en los mismos años, a través de toda la investigación en la Ciudad de México, también se comenzaba a estudiar y a trabajar. Sí, esto se llevaba a cabo en el Departamento de Inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, del Instituto Politécnico Nacional, y esto lo llevaba como parte el doctor Sergio Estrada, en conjunto de otros personajes como el maestro en ciencias Juan Padier Olivos y todos los colaboradores que estuvieron en ese punto que iniciaron por primera vez la investigación del factor de transferencia. Ujú. El factor de transferencia se utiliza y se utilizaba en ese momento de tal forma para atender algunos padecimientos que más afectaban a nuestra población. Nosotros sabemos que de acuerdo a los periodos adaptativos, a todos los cambios que hemos venido teniendo, de acuerdo a todos los agentes, a los periodos adaptativos, a las circunstancias de las características, pues entender y comprender que de acuerdo a estas características viene la necesidad viene la necesidad, las características de poder entender y aprender cómo funciona el sistema inmunológico y cómo podemos nosotros ayudarle, cómo podemos nosotros sustentar de tal forma el, el darle la respuesta sin que sea de forma afectiva ni de forma agresiva, sino el poder llevar a una regulación de la respuesta inmunitaria. Porque sabemos nosotros que en algunos puntos hay una respuesta exacerbada y en otros puntos hay una respuesta diluida. Entonces, de tal forma, buscamos y se busca en este momento, a través de todas las investigaciones en estos años, este, cómo poder dirigir la respuesta inmunológica, porque no solo la respuesta inmunológica es a un agente, no solo es a un virus, una bacteria, a un parásito, entre otras cosas, etcétera. Entonces, nosotros debemos de entender que también inmunidad es la respuesta celular de nuestro cuerpo a diferentes factores. Y el factor de transferencia es uno de los que está siendo utilizado y con buenos resultados en algunos tipos de cáncer, ¿sí? Precisamente por esto, precisamente por la gran capacidad que tiene de dirigir la respuesta celular. Ujú. Si nosotros recordamos entonces que el sistema inmunológico, y vuelvo a repetir sistema inmunológico, aquellos que han tomado clase conmigo, yo creo que ya los tengo hartos del sistema inmune, pero básicamente entender y comprender que la respuesta inmunológica es bastante importante. Ujú. Nosotros recordamos que tenemos una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. Toda esta inmunidad innata adaptativa va trabajar y formarse a través de diferentes factores, a, di- a- a través de diferentes elementos importantes, ¿sí? Y que precisamente el sistema inmunológico y que precisamente el, en este caso, el factor de transferencia nos va a dar una pauta y una peculiaridad bastante importante. ¿Qué quiere decir? Que el sistema inmunológico sabemos que es una compleja red de células, proteínas capaces de protegernos contra infecciones o contra cualquier cambio en el medio interno. Ujú. Estas infecciones o cambios en el medio interno, pues precisamente van a dar por diferentes factores. Nosotros recordamos que nuestra inmunidad innata es la primera barrera de defensa, ¿sí? La primera barrera de defensa que pues, es con la que nacemos, que está formada a través de la piel,
a través de los macrófagos, a través de los neutrófilos, a través de las células NK, que estas células NK son bastante importantes porque hace un rato mencioné que dentro de las investigaciones que se llevaba a través de el poder desarrollar, el poder entender y comprender cómo funcionaba y cómo funciona el sistema inmunológico, dependiendo del tipo de organismo, dependiendo de la exposición o los cambios fisiológicos que se están dando, fisiológicos y celulares, entonces nuestro sistema inmune va a responder, porque como les comenté, no solo está diseñado a atacar a los microorganismos, no solo está diseñado a eso, sino también está diseñado a reaccionar de acuerdo a los cambios o a las modificaciones en el medio que se están dando. En este caso, pues estamos hablando de la inmunidad adaptativa, ¿sí? En cuales captan y se activan de tal forma de acuerdo al proceso de memoria. Ujú. Aquí en la inmunidad adaptativa, principalmente tenemos a dos de las principales células, bueno, son más, pero voy a hablar más de dos de las principales células, las cuales llevan un papel bastante importante. ¿Cuáles son? Los linfocitos CD4, ujú, o mejor conocidos como los linfocitos HELP, los linfocitos cooperadores o de ayuda. Estos linfocitos CD4 son capaces de entrar en contacto previamente con el medio, reconocerlo y guardar en su memoria para que en alguna futura respuesta pueda ser de mayor viabilidad y más afín y mucho más rápida, así como las células B o las células presentadoras D. Estas dos células pues, son importantes porque su nombre las podemos encontrar como células presentadoras D o células presentadoras de antígeno. Ujú. Dentro de la respuesta innata, esa es aquella que se lleva a cabo mayormente por los fagocitos y las proteínas de complemento. Que no se nos olvide que estamos hablando de proteínas. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de aminoácidos, estamos hablando de péptidos, polipéptidos y por supuesto las proteínas, que son largas cadenas de aminoácidos. Entonces, parte de aquí toda la información que vamos a tener y que va a resultar bastante beneficiosa a través de los proyectos y a través de los resultados que va a tener como beneficiosos, pues precisamente el factor de transferencia y que cae y engrama perfectamente en la respuesta inmune, en la parte adquirida, en la respuesta inmunitaria adquirida o secundaria de. Entonces, resulta que cuando nosotros estimulamos la respuesta celular, y nos vamos hasta una respuesta adquirida o adaptativa, pues estoy hablando precisamente de las células de memoria que voy a estimular de tal forma a nuestras células de memoria. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que puedan dirigir la respuesta de forma adecuada, porque sabemos nosotros que muchos de los pacientes los cuales les estamos indicando el factor de transferencia, pues lejos de las enfermedades como es el cáncer, como es la tuberculosis, como son otras enfermedades donde se ha visto que el factor de transferencia sí ha cumplido con características importantes, pues hablamos de los factores alérgenos, ¿no? Los factores de la hipersensibilidad del tipo 1, que precisamente es las rinitis alérgicas, las dermatitis y cualquiera de este tipo de patologías. Entonces, nosotros recordamos y es bastante necesario que volvamos a recapitular nuestra respuesta inmunológica. ¿Cuál es la más importante? ¿Sí? Dentro de la respuesta inmune, sabemos que hay enfermedades de tipo infecciosas. Estas enfermedades de tipo infecciosas que van a llevar a alteraciones del sistema inmunológico. Estas alteraciones del sistema inmunológico básicamente están relacionadas con alteraciones inmunes y el desarrollo de patologías, por ejemplo, como es el cáncer. Cuando hablamos de cáncer, cuando hablamos en la sesión de Natural Killer y hablamos de cáncer,
pues principalmente ahí nos encontramos que el cáncer es, una de las teorías es por la adaptación a la inflamación crónica. Esta adaptación a la inflamación crónica o el estrés oxidativo, como nos lo sustenta, precisamente nos da el desarrollo de este tipo de patologías que son cáncer. Pero básicamente está dado a alteraciones en el sitio, como es el estrés oxidativo que nos lleva a inflamación y una respuesta adaptativa. Precisamente esta respuesta adaptativa, pues pensando en los factores como que van a desarrollar cualquier tipo de cáncer. Ujú. Pero no solo eso, sino también las inmunodeficiencias que están asociadas a un sistema inmune innato o adaptativo deficiente. Cuando no hay una buena respuesta a nuestro sistema inmunológico, ya sea innato o adaptativo, pues vienen tanto los factores oportunistas, vienen tanto las enfermedades relacionadas con esto, llevándonos a que los pacientes constantemente estén en cuadros infecciosos, cuadros de gripe, cualquier tipo de patologías. Y yo me he encontrado muchos pacientes que constantemente dicen, ya estoy enfermo otra vez, acabo de salir de una enfermedad y a los 2, 3 semanas, hasta un mes, lo vuelvo a ver y otra vez estás enfermo. Entonces hay que ver por qué tu sistema inmunológico está tan debilitado, que permite que lleguen constantemente los oportunistas y que alteren el medio. Entre ambos procesos, entre la respuesta inmunitaria adaptativa y deficiente, sabemos que son importantes los linfocitos T activados. Estos linfocitos T activados básicamente van a estar reconocidos por la activación previa, ya sea la activación celular o la activación química o la activación celular o inmunológica. Ujú. Entonces, perdón. Entonces, dentro de las respuestas de los linfocitos T activados, los linfocitos granulares, como son los macrófagos y como son los neutrófilos, así como también las células NK, que son bastante importantes porque dentro de las células NK, dentro de los linfocitos, de los macrófagos, va a haber la secreción de interferón gamma. Ujú. No se nos olvide este interferón porque es bastante importante dentro del desarrollo de la clase, dentro del desarrollo de la respuesta del factor de transferencia, porque es una parte fundamental de la forma de funcionamiento o de la respuesta fisiológica e inmunológica que tienen los factores de transferencia. Ujú. ¿Cuál es el objetivo de la CNK? Que produzcan interferones gamma, pues para modular diversos eventos. ¿Qué diversos eventos? Como es la reacción inflamatoria, como es la inmunidad celular o es la autoinmunidad. Ujú. Todo esto entonces está dado que dentro de los procesos fisiológicos va a haber secreciones de interferones gamma, de factores de necrosis tumorales, de interleucinas bastante importantes, interleucina 6, interleucina 2, interleucina 14, pero principalmente dentro de los objetivos del factor de transferencia, pues es llevar a cabo la respuesta celular adecuada. Ujú. Entonces, de tal forma, las alteraciones en la expresión de dichas moléculas, como son los interferones, como son los factores de necrosis tumorales, por lo tanto, nos van a llevar a una gran variedad de enfermedades, de muchos tipos de enfermedades, ¿sí? Ya que todos estos factores inmunológicos o genéticos precisamente predisponen y llevan a que los pacientes constantemente produzcan de tal forma trastornos en los cuales nosotros no hemos podido tener buenos resultados. Pero que quede como dato importante, este dato importante es que si yo entiendo de tal forma la respuesta de los factores de transferencia, puedo yo comprender, o más bien, si yo entiendo de tal forma la respuesta inmunológica, puedo saber en qué momento utilizo o utilizaría cualquier tipo de estimulante celular. Ujú.
Claro, no estoy diciendo que las NK son células exclusivamente para el cáncer, son células de defensa, son las principales células de defensa, de tipo inmunológicas. Ujú. Entonces, no entendamos mal, no he mencionado que las NK son células que solo se van a dirigir al cáncer, no, son otro tipo de funciones nada más que hice mención de las NK para cáncer porque hay una clase que doy que precisamente está en relación directa a la respuesta de las NK para el cáncer. Ujú. Sí, claro, como el lupus, entre otras patologías, son muchas más en las cuales participan las células natural killer. Las células natural killer son una de las células más estudiadas, en las cuales precisamente hay muchísima información acerca de ellas. Y no estoy diciendo que, bueno, dentro de la información que hay acerca de ellas, pues hay bastantes, las células presentadoras de, y cómo son los ciclos celulares básicamente, para nosotros comprender y ver de qué forma puedo, este, yo puedo trabajar con estos pacientes. Ujú. Bueno, entonces, como les había comentado, las alteraciones en la expresión de dichas moléculas están implicadas, por tanto, por la gran variedad celular o la gran variedad de las respuestas que hay a nivel ya sea químicos o celulares. Ujú. Entonces, si yo comprendo de tal forma y entiendo bien las respuestas del sistema inmunológico, hablando de todas las respuestas del sistema inmune, ¿sí? Entonces puedo de tal forma estimular y regular al sistema inmunológico, porque se han reportado que diversos agentes terapéuticos son capaces de modular la expresión de el interferón gamma in vitro. Entre ellos, como les había comentado hace un rato, es bastante importante entender que el interferón gamma es uno de los elementos que yo tengo que trabajar porque a nivel del estímulo que yo voy a recibir el día de hoy, a nivel de la información que me va a dar, ujú, ujú, entonces el poder entender y el poder comprender de tal forma que el interferón gamma es crucial con la respuesta que nosotros queremos dirigir, la respuesta que podemos dirigir, como ya les había comentado hace un rato. Y por ahí hicieron algún comentario en el chat acerca de las patologías que algunas personas van presentando, ¿sí? Y por ahí veo que mencionaron lupus. Y uno de los médicos que está presente mencionó la ozonoterapia. En el caso de la ozonoterapia, me voy a salir un poco del tema pero estamos hablando siempre del sistema inmunológico. En el caso de la ozonoterapia, pues por supuesto porque está la respuesta dirigida a través del factor 4-HNE y el factor estimulante de granulocitos, el factor estimulante de las colonias de los granulocitos que me va a dar como respuesta la liberación de interleucina 8, interleucina 4, interleucina 1 alfa. Pero básicamente nosotros regresamos a la parte del factor de transferencia, así como ya les mencioné que el ozono tiene una respuesta dirigida a través de cascadas inmunológicas, en el caso del factor de transferencia, pues también va a tener respuestas dirigidas hacia esto, pero que es importante el entender que la expresión del sistema inmunológico o la regulación del sistema inmunológico o la forma de estimular el sistema inmunológico, ya sea que cuando están en inmunodepresión o están con algún tipo de patologías en exceso, o más bien de sobreestimulación, como las enfermedades autoinmunes que están mencionando, se han encontrado que muchos de los factores, como es la corcubitacina, que puede estimular al factor inmunológico, los compuestos del opio, la N-acetil L-cisteína, el Trolox en los linfocitos T inmortalizados, son las células Yurkat, ¿sí? Este tipo de linfocitos T inmortalizados o las células Yurkat, que son bastante importantes dentro de la respuesta inmunitaria. Sí, porque son células que son necesarias y que dentro de la información que se ha arrojado no es tan amplia, pero es de tal importancia y vitalidad para tener un buen funcionamiento y un buen estímulo a nivel celular. Ujú.
Entonces, se han sugerido que estos agentes tienen potenciales terapéuticos para enfermedades, estas enfermedades que están comprometiendo el sistema inmunológico. El sistema inmunológico de tal forma puede comprometerse con una inmunosupresión o con una inmunoestimulación. Entonces, dentro de lo que nosotros entendemos acerca de los factores de transferencia, es que se van a comportar o que puede utilizarlos como si estuviera utilizando otro tipo de estimulantes celulares. Ujú. Pero de tal forma, los estimulantes celulares, pues vuelvo a repetir, yo tengo que saber dónde los voy a dirigir o cómo los voy a dirigir para tener una buena respuesta. Ujú. Bueno. Básicamente, entonces, ya cuando que hablamos un poco de preámbulo, de qué es un factor de transferencia, que cómo participa a través del sistema inmunológico, porque todavía nos va a faltar mucho tema y en los cuales yo puedo llegar a tener estos resultados, pues básicamente el entender que el factor de transferencia es un producto que consta de moléculas mensajeras. Estas moléculas mensajeras en las cuales van a llevar, a ver, permíteme un segundo. Perdón. Entonces, como les había comentado, el factor de transferencia es un producto que consta de moléculas mensajeras, estas moléculas mensajeras que van a llevar información del sistema inmunológico, o sea, de un individuo a otro. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Inmunomodular. ¿Qué quiere decir? Llevar de tal forma al sistema inmunológico a un punto de equilibrio. Cuando explicamos el sistema inmunológico frente a algunas enfermedades, les digo que es como un vaso. Si nosotros le echamos agua a un vaso que ya casi está lleno, siempre se va a derramar, pero de tal forma ese derrame es la respuesta inmunológica rápida, o más bien la respuesta inmunológica exacerbada, como las rinitis alérgicas o como otros tipo de factores. Tocante este tema, entonces, tanto el factor de transferencia como otro tipo de agentes inmunológicos, ya sea todos los que van tocante al tema de la inmunorregulación, pues el factor de transferencia principalmente está en uno de ellos, ¿sí? El cual tiene la capacidad para poder llevarnos o llevar al individuo a una inmunomodulación, que es bastante importante la inmunomodulación a través de los factores y de esta forma poder tener resultados más óptimos a través de la respuesta celular. Ujú. El origen de los factores de transferencia, ujú, básicamente podemos nosotros encontrar factores de transferencia de varios sitios, ¿sí? eh, por ahí han escuchado ustedes que hay de cocodrilo, que algunos médicos, algunos pacientes me dicen, ¿sabes qué? El de cocodrilo que está manejando el, el Instituto Politécnico es el mejor y todo eso. Básicamente lo que nosotros vamos a entender y debemos de entender acerca del factor de transferencia es el objetivo que va a tener. Como ya les había mencionado que los factores de transferencia se purifican, liofilizan y se capsulan para su consumo, ¿sí? Dependiendo también la forma de que nosotros podamos utilizarlo. En la actualidad, los preparados de los factores de transferencia pueden incluir productos complejos o completos o parciales gracias a la tecnología que está habiendo. Dentro de estos extractos de factores de transferencia, ya sean complejos, van a contener más de 200 moléculas importantes,
¿sí? Y hay muchas, muchas moléculas importantes, por ejemplo, una que es obtenida de la yema del huevo que dirige de forma bastante importante, bastante precisa al sistema inmunológico. Ujú. Y así precisamente pasa con cada uno de los factores. También cuando hablamos de células madre, básicamente tiene que ver también con el sistema inmunológico, también las células madre, a pesar de que sean mesenquimales, estromales, pues también tienen una capacidad de estirpe celular. Entonces, como les había comentado, son moléculas, ujú, algunas de ellas son proteínas, algunas de ellas son aminoácidos, péptidos, en las cuales tienen la característica de poder transferir o poder llevar información de un lugar a otro. Como había comentado, Charles Herb descubrió los factores de transferencia como péptidos pequeños. Estos péptidos pequeños con secuencias de consenso muy conservadas en diferentes especies, ¿sí? Aunque también se ha sugerido que contienen ácido ribonucleico. Mm. Y a veces nos hace mucho ruido el factor de transferencia y otros suplementos inmunológicos en los cuales básicamente yo y debo de entender que no solo el factor de transferencia está encaminado a, estas respuestas, sino hay otros suplementos inmunológicos, otros suplementos en el mercado, otro tipo de terapéuticas, las cuales también nos van a llevar a mejorar a nuestro paciente a través de la reactivación o a través del estímulo del sistema inmune. Pero una de las grandes importancias es entender en qué momento puedo dar uno, en qué momento puedo dar otro, porque si no, con todo lo que nosotros hemos aprendido, todos los médicos que están aquí, que ya he visto varias caras que conozco, que han aprendido muchísimos diplomados, pues no les voy a dar todo, ¿verdad? Porque si no, mandaríamos con una polifarmacia a nuestro paciente con muchos de los factores en los cuales no podría yo tener un buen resultado. Pero si entiendo bien en qué momento, en qué punto, qué tipo de patologías puedo tratar, de qué forma puedo yo apoyar al tratamiento de las patologías, pues está cada uno de los elementos, como por ahí mencionaron, eh, que el ozono, que también es parte de la estimulación del sistema inmunológico. Como he mencionado, los factores de transferencia, a diferencia de otros suplementos inmunológicos como son las vitaminas, los minerales, las hierbas, el ozono, algunos otros tipos de terapéuticas, son mensajeros péptidos. Entonces es importantísimo porque si entendemos el hecho de la respuesta inmunológica, ¿sí? Que la respuesta inmunológica se va a dar a través de los estímulos, ¿sí? A través de las señalizaciones, a través de los mensajeros. Entonces, aquí yo estoy frente a una terapéutica que son mensajeros. Y es importante el mensaje que se lleva de un lugar a otro. En ocasiones se pierde la capacidad de llevar información de un lugar a otro, pero estamos frente a un tipo de terapéutica la cual tiene esa capacidad. Como les había mencionado, cuando hablamos más a detalle acerca del factor de transferencia, pues vamos a entender y se mencionan, por decir algún número, por decir algo, las, los péptidos más importantes y de dónde se obtienen para tener estos resultados. ¿Mm? Bueno, como había comentado, la información que lleva de un lugar a otro a través de las células inmunitarias va a reconocer y responden a los antígenos específicos más rápidos. ¿Qué quiere decir? Si yo de tal forma estimulo a la célula que estaba en estado inerte o a la célula que estaba débil, que no está teniendo una buena respuesta, de alguna forma le mando un mensajero químico, un mensajero como es el péptidos o los péptidos, pues de tal forma la voy a activar para que su respuesta sea mucho más rápida y mucho más eficaz. Ujú. Entonces, definitivamente una de las características que tienen los factores de transferencia es responder de forma adecuada hacia los antígenos específicos más rápido. En resumen, otros suplementos inmunológicos suelen actuar como nutrientes que apoyan a la función en general del sistema inmune. Pero sin embargo, una de las características importantes que tiene el factor de transferencia es que va a transferir información específica.
¿sí? Esta información específica para una respuesta adecuada, ¿sí? Ujú. Aquí hay algún dato agregado que dentro de esto, muchos de los estudios han documentado que el factor de transferencia es un conjunto de péptidos inmunomoduladores que participan tanto en la actividad innata como en la respuesta inmune celular, o sea, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida frente a virus, parásitos, hongos, bacterias, incluso tumores, como había comentado, incluso a nivel de la respuesta autoinmune, porque es de tal forma necesaria la información de los péptidos. Ujú. Los factores de transferencia van a transmitir información inmunitaria en reconocimiento de los agentes patógenos y de la respuesta inmunitaria adecuada. ¿Qué quiere decir? Como consecuencia, como resultado y como beneficio que tiene un factor de transferencia, va a ser que es una respuesta inmunitaria dirigida, adecuada. Una respuesta inmunitaria dirigida y adecuada, en los cuales los factores transferencia inductores y supresores específicos antígenos, pues tienen información adecuada. Yo lo viví yo lo viví hace unos días. Fui a Guadalajara, regreso y me enfermé. Eso fue una enfermedad rápida. Luego tuve disfonía y tos. Y para que se me quite la tos es bastante difícil. Pero afortunadamente, dentro de este tratamiento, lo primero que comencé a hacer es, mi laboratorio me mandó, ¿sabes qué? Tómate estos factores de transferencia. Me tomé el factor de transferencia. A las 24 horas yo me sentía mucho mejor. Después de la segunda toma del factor de transferencia, logré controlar de tal forma la tos que normalmente cuando me dan estos procesos durante el calor me duran hasta 3, 4 meses la tos. En esta ocasión solo me duró como una semana y media, máxima 2 semanas la tos. Y aquellos que son médicos saben que es uno de los factores más difíciles de poder tratar es la tos con los pacientes. Entonces, dentro de las características que tienen los factores de transferencia, principalmente es eso, el regular de tal forma la respuesta inmunológica para que se pueda contrarrestar la exacerbación de la respuesta inmune y nos lleve a una inmunomodulación, que esta es fundamental. Llevarla a la inmunomodulación es fundamental para una buena respuesta y para una buena terapéutica. Ujú. Como había comentado, muchos de los factores de transferencia se van a tomar de diferentes sitios. Ujú. Estos sitios que nos van a llevar, como les dije hace un rato, ya por ahí hablan de, de factores de transferencia de cocodrilo, pues en este caso tenemos factores de transferencia de calostro, este calostro bovino, de huevo también se toman para poder tener y poder transferir los códigos de reconocimiento para identificar agentes extraños potencialmente dañinos para el cuerpo, ¿sí? Una de las características, aquí es un dato que me interesó mucho en el artículo donde estoy tomando la información, tomé la información, dice que el lactante y la inmunidad inicia se establece rápidamente por medio de la leche materna, que es rica en inmunoglobulinas y FT15. Básicamente, entonces, los niños que no son amamantados se vuelven más susceptibles a infecciones y alergias. Esto quiere decir que nos lleva bastante importante a cómo transferir la información de uno a otro sin llamar que sean vacunas, sin llamar que sea otra vez. Simplemente son los factores o las proteínas de transferencia o los aminoácidos o los péptidos de transferencia, los cuales nos llevan a mejorar la respuesta inmunológica. Aquí ya ya casi para concluir esta masterclass, que es básicamente la información, cómo hay información, cómo artículos ya hablan de los factores de transferencia en contraterapias como, más bien contra patologías como son el cáncer. El factor de transferencia se ha utilizado mucho en pacientes con tumores, sí, como el neuroblastoma, donde se demuestra la gran capacidad citotóxica de los linfocitos tumorales. Entonces, el factor de transferencia ha demostrado buenos resultados en el tratamiento con los pacientes con carcinomas, en pacientes, por lo pronto, a uno de los pacientes que tengo por ahí de cáncer mamario, ya casi en estado terminal, le han puesto factores de transferencia y la paciente refiere bastante mejoría
No sabemos cómo ha evolucionado el tumor, el cáncer en este tipo de paciente, pero lo que sí les puedo decir es que la paciente ha descrito la mejoría en el dolor, la mejoría en los síntomas, cuando se les pone el factor de transferencia. Ujú. Entonces, pues básicamente, como habíamos comentado, pues es una clase informativa en la cual yo quería darles a conocer la gran capacidad, y estoy hablando nada más de una breve introducción acerca de la respuesta inmunológica que tiene los factores de transferencia. Pero si hablamos cada uno de los puntos claves dentro de los beneficios que nos trae el factor de transferencia y en qué momentos es más adecuado utilizarlos que en otros, pues estamos frente a una terapéutica que es fundamental en nuestros consultorios. No es una varita mágica, como siempre les he dicho, no es el todo, porque a veces nos dicen, es que me dieron factor de transferencia para esto y no me funciona. Pues realmente porque se nos olvidan las bases, se nos olvida llevar a principalmente en qué momento y en qué sitio yo puedo trabajar y en qué yo puedo indicar propiamente el factor de transferencia. Ujú. Doctor Carlos, buenas noches. Por aquí veo que a ver, que lo que comentaban hace un rato. Aquí alguien mencionó lo que les decía de lupus con ozonoterapia, pero aquí el punto fundamental es poder entender cómo es el proceso de cada una de las enfermedades para poder comprender qué tipo de terapéutica le asienta más, ¿sí? Porque si no, si le voy a mandar factor de transferencia a todos, nos convertiríamos en lo que tanto nos critican, ¿no? Paracetamol para todos. Pero si comprendemos bien las características, pues hasta el paracetamol no está tan mal para todos. En algunos casos sí llegan a recomendar para pacientes diabéticos, pero hay que ver en qué parte de la diabetes, cómo está funcionando, qué estados está teniendo el paciente, si hay algún daño, algún cambio fisiológico. En este caso, pues también podemos comprender si es apto o no es apto para utilizar el factor de transferencia en los pacientes. Pues básicamente, yo les recomiendo que el factor de transferencia y muchas de las aplicaciones pónganlas solas. No hagan combinaciones. Podrías poner en la misma sesión carcilasa, sí, por supuesto, pero no combinada con el factor de transferencia. Sí, he conocido, tengo por ahí dos médicos pediatras que sí utilizan los factores de transferencia en pacientes pediátricos con buenos resultados. Tuve una compañera y amiga en la carrera y que después la dejé ver y cuando la volví a ver tenía dos hijos, los cuales bastante enfermizos sus hijos y me dijo que mejoraron mucho con el factor de transferencia en pacientes pediátricos. Ujú. Las presentaciones hay en ambas, vía orales, vías intravenosas. En el caso de la vía intravenosa, los he utilizado en pacientes con COVID, los he utilizado en pacientes con cáncer, los he utilizado en pacientes con enfermedades ya bastante agresivas. Ujú. En los pacientes con cáncer de próstata sí se utiliza el IV, con buenos resultados en la mejoría de los síntomas, pero hay que irnos más allá del tratamiento. Ujú. ¿Con qué dosis? La dosis depende también mucho del tipo de patología en los cuales nosotros estamos trabajando. Como les había comentado, voy a dar un curso online los días 10, 11 y 12 con mayor detalle y con mayor puntualidad a los tratamientos y más desarrollado el tema. Ujú. Sí, Verónica, doctora Verónica, va a haber una clase, ya está programada, va a ser online.